Entonces aquí encontramos algunas definiciones de lo que es la lex mercatoria y particularmente del profesor Bertolt Goldman de Francia, que nos decía, hombre, la lex mercatoria son unas reglas transnacionales que los participantes en los intercambios económicos internacionales se dan progresivamente a sí mismos en el marco de sus organismos profesionales. Lógicamente, esto no es del todo exacto porque hoy ya no son tan, pues hoy hay organismos profesionales como la CCI, como la IFA, como la ISDA, que la IFA es de Factoring Internacional, la ISDA de derivados y swaps, que han creado reglas que se han ido convirtiendo en normas muy conocida, muy aplicada y por lo tanto reguladora de contratos, incluso ajenos a las organizaciones. Entonces va creándose. Entonces no solamente son organismos profesionales, sino también, por ejemplo, tratados no ratificados o poco ratificados, o organismos de derecho internacional público que crean parámetros legales de carácter general. Entonces, digamos que aparecen otros. Más adelante, el profesor Goldman dijo, la ley mercatoria es un conjunto de principios generales, instituciones y reglas, adicionadas a todas las fuentes que han progresivamente alimentado y continúan alimentando las estructuras y el funcionamiento jurídico propios de la colectividad de operadores del comercio internacional. Entonces, ahí que anotar son un montón de fuentes que regulan aspectos del comercio internacional. Entonces, yo traigo aquí una serie de ejemplos de esas fuentes. Por una parte, los principios, ya no vamos a detener en los principios UNIDROIT, los principios Translex, los principios PSL, la costumbre, los Incoterms, las reglas UCP sobre el crédito documentario, por ejemplo, las reglas URC sobre el contrato, esto es sobre el contrato de la cobranza documentaria, las reglas ISP 98 también sobre crédito contingente, las reglas URF que son las reglas de forfeiting, ¿cierto? Entre otras. O sea, la CCI prepara una serie de reglas para regular contratos, o sea, como unos parámetros normativos para regular contratos, y en esa medida se pueden utilizar como derecho apropiado pertinente por los árbitros y como complemento de las normas nacionales por los jueces, a veces complementos, o como costumbre internacional aplicable a los contratos. Igualmente se considera parte de la lex mercatoria los tratados no ratificados o poco ratificados, ¿no? Que son, por ejemplo, los tratados UNIDROIT de leasing y de factoring internacional, los tratados de transporte marítimo, como las reglas de Hamburgo, de Rotterdam. En Colombia, particularmente, el transporte marítimo está regulado en el Código de Comercio. Entonces, las reglas del Código de Comercio se aplicarán en tanto el derecho aplicable al transporte marítimo sea el derecho colombiano. Entonces ahí tenemos como un conjunto de principios. Muy bien. También hace parte de las fuentes del derecho aplicable los fallos arbitrales que han aplicado la lex mercatoria, entonces son como antecedentes y que digamos tocan dos puntos. Uno es cómo se llega a la lex mercatoria y qué, tres, cómo se llega a la lex mercatoria, qué la compone y cuál es su contenido. Entonces, de alguna manera, los fallos arbitrales han dado también o dan contenido a la lex mercatoria y particularmente hay tres fallos de la CCI muy importantes. Uno, el 79 del 95, el 10422 del 2001 y el 8873 del 98, que pues aplican la lex mercatoria y que definen, por ejemplo, razones por las que los árbitros, por ejemplo, consideraron como derecho apropiado los principios UNIDROIT. Entonces establecen una serie de criterios con lo que los árbitros dicen, este para nosotros es un derecho apropiado. Y tenemos también dos casos paradigmáticos que son el caso Palbati-Caret versus Norsolor de 1983, en donde los árbitros decidieron el caso con base en el principio de buena fe. Un caso muy polémico por cuanto los árbitros, este ha sido un caso que fue atacado de arbitrariedad, o sea, que los árbitros utilizaron la ley mercatoria para excusar una decisión según su creer o según sus creencias. Entonces ha sido algo muy atacado. Sobre todo porque en ese momento no existían las colecciones de principios como existen hoy en día, que es como por ejemplo los principios UNIDROIT que vamos a ver enseguida. El caso Watkins-Johnson, que ya hicimos alusión a él, en el cual como solución a un pacto de derecho aplicable inapropiado, los árbitros decidieron aplicar la Convención de Viena de 1980, que para ese momento no era legislación vigente en ninguno de los dos países, o sea, no había sido ratificada por ninguno de los dos,
y que trajo y que aplicaron particularmente la regla del artículo 88 de la Convención de Viena. Sin embargo, en un escenario empírico, y aquí traigo yo 3.351 casos decididos ante la CCI, se encuentran que la lex mercatoria se aplica muy rara vez, se aplica en muy pocos casos como ley aplicable al contrato. Puede que en muchos de estos se haya utilizado de alguna manera la lex mercatoria, pero lo que ha primado en la elección de la voluntad es las leyes nacionales. O sea, se utilizan leyes nacionales principalmente en un 99%. O sea, en un 99% de los contratos las partes se decantan por elegir como aplicable una ley nacional. La ley de Inglaterra, Gales, Suiza, Francia, Alemania, Nueva York, Brasil, México, entre otras. Y muy rara vez la lex mercatoria, cosa que de todas maneras está creciendo. En las últimas estadísticas de la CCI ya se puede ver una presencia de la lex mercatoria. También decíamos, la lex mercatoria puede aparecernos como fuente subsidiaria. Entonces tenemos el artículo 7 del Código de Comercio que nos dice, pues, fuente subsidiaria de la ley nacional. Y nos dice los tratados o convenciones internacionales de comercio no ratificados por Colombia, la costumbre mercantil internacional y los principios generales del derecho comercial podrán aplicarse a las cuestiones mercantiles que no puedan resolverse conforme a las reglas precedentes, lo cual implica como una especie de pirámide normativa en el Código de Comercio. En la cúspide está la norma mercantil, debajo está la analogía a la norma mercantil, por debajo la norma civil con toda la polémica que ustedes conocen alrededor de la aplicación subsidiaria de la ley civil, y por debajo de esta, esto. ¿Cierto? Entonces está los tratados, teniendo en cuenta pues la costumbre, ¿no? La costumbre mercantil, que no la puse en esa pirámide, pero si además de esto, lo que no puede resolverse con esas normas, ha de resolverse con tratados no ratificados, costumbre mercantil y principios generales. Hay que tener en cuenta que esto no es bloque de constitucionalidad y está de último. ¿Por qué está de último? Porque no tiene una primacía en el derecho, solo es una fuente auxiliar cuando hay un vacío en el derecho colombiano. Entonces, ante un vacío del derecho colombiano, acudimos a la lex mercatoria para resolverlo. Además, el artículo 7 no exige que el caso sea internacional, que esto es algo bien interesante para notar. No exige que el caso sea internacional. Pero si estamos en presencia de árbitros, la posición de la lex mercatoria sube. ¿Por qué? Porque la norma arbitral claramente nos dice, oiga, usted tiene que fallar con base en el contrato y con la costumbre. Y aquí es donde viene un tema muy interesante. Se ha identificado el concepto de costumbre mercantil internacional con el de lex mercatoria. O sea, esos dos conceptos se han identificado y en fallos judiciales y arbitrales de derecho comparado, por ejemplo, los árbitros han traído los principios UNIDROIT, los Incoterms, las reglas UCP como costumbres mercantiles internacionales. Porque realmente uno se pregunta, ¿dónde está la costumbre? Yo no sé dónde está la costumbre, yo he buscado la costumbre y yo no la encuentro. Hay algunas cosas que se usan en el comercio y normalmente se usan conforme a las leyes nacionales. Algunas cosas que son de comportamiento, que a veces son difíciles de agarrar o de determinar. Entonces, cuando los árbitros, los jueces han estado en la tesitura de aplicar costumbres mercantiles, suelen decantarse por estas normas de la lex mercatoria, aplicándolas como costumbres.